Cada vez que tienes un pensamiento, creas una sustancia química. Y si tienes un gran pensamiento, o un pensamiento ilimitado o dichoso, enciendes un grupo de circuitos en tu cerebro, que activa una secuencia, patrón o combinación muy específico, que produce un nivel mental, que crea un químico para que te sientas exactamente como estabas pensando, grandioso, ilimitado o dichoso. Si tienes un pensamiento negativo o un pensamiento infeliz o culpable, activas un grupo distinto de circuitos en tu cerebro, una distinta secuencia, patrón y combinación que crea un nivel mental diferente, que le ordena al cerebro crear un químico que coincida con el pensamiento que tuviste para que te sientas del modo en que pensabas, negativo, infeliz o culpable. Cuando te empiezas a sentir del modo en que piensas, porque el cerebro monitoriza constantemente al cuerpo, empiezas a pensar tal como te sientes, y eso crea más químicos para que te sientas como piensas, y luego pienses como sientas, y luego sientes como piensas, y luego piensas como sientes, y haces esto años y años, y el ciclo de pensar y sentir, y de sentir y pensar, con el tiempo crea un estado del ser. Un estado del ser es cuando tu mente y tu cuerpo funcionan unidos, cuando tus pensamientos y sentimientos se alinean con un destino. Los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos son el lenguaje del cuerpo. Tu modo de pensar y de sentir crea un estado del ser. ¿Me sigues? Si tienes un pensamiento inseguro, en cuestión de segundos te sentirás inseguro, ¿sí? Y cuando te sientes inseguro, ¿no atraerás más pensamientos inseguros? Y eso hará que te sientas más inseguro y tendrás más pensamientos inseguros y te sentirás más inseguro. Y con el tiempo dirás, soy inseguro. Y cada vez que dices, soy algo, encaminas tu cuerpo y tu mente hacia un destino. La redundancia de este ciclo de pensar y sentir y pensar, a la larga, condiciona al cuerpo a memorizar ese estado también como la mente consciente. Y cuando el cuerpo sabe tanto como la mente, es un hábito. Un hábito es cuando tu cuerpo es la mente. El 95% de lo que eres cuando llegas a los 35 años es un grupo de conductas, reacciones emocionales, creencias, percepciones y actitudes memorizadas que funcionan como un programa informático. Subconscientemente eres la mente de ese estado. ¿Me sigues? El 95%, cuando llegue el momento de cambiar, vas a usar el 5% de tu mente consciente para pensar en positivo, mientras que el ciclo de negatividad lleva andando 35 años. Entonces, creas tu pizarra de deseos, con tu peinado, tu coche, tus uñas, una gran casa de fondo y un niño de sonrisa perfecta sentado en la sillita del auto, pero te sientes indigno de eso. El cuerpo y la mente se oponen. Tenemos que reacondicionar el cuerpo a una mente nueva. Ahí surge la grandeza. Si sigues pensando y sintiendo y pensando del mismo modo, a la larga, igual que cualquier programa, el cuerpo aprenderá a hacerlo mejor que tu mente consciente. Y cuando el cuerpo se convierte en la mente, tienes un hábito. Un hábito es un conjunto inconsciente y automático de pensamientos, conductas y emociones, adquirido con la repetición frecuente. No puedes recordar tu clave conscientemente, porque bebiste 3 vasos de vino. Luego vas hasta el teclado, lo miras y no recuerdas el número conscientemente, pero de pronto tus dedos marcan el número
¿Cómo pasó eso? Lo hiciste tantas veces que tu cuerpo lo sabe mejor que tu cerebro. Y ahí reside la mayor parte de nuestra personalidad. ¿Cómo llegamos a esto? Los sentimientos y emociones son el producto de experiencias pasadas. Y recuerdas mejor tus experiencias porque recuerdas cómo te sentiste. Cuando vives una experiencia, todo lo que ves, hueles, saboreas, sientes y oyes, todos tus 5 sentidos te conectan al entorno. Estás en medio de un suceso y tu cerebro recibe toda esa información a través de esas 5 vías sensoriales. Y cuando esa información llega a tu cerebro, las neuronas empiezan a organizarse en redes. En cuanto esas neuronas se conectan, el cerebro crea una sustancia química llamada sentimiento o emoción. ¿Me sigues? Como las emociones duran más tiempo, son recuerdos duraderos. ¿Puedes recordar tu primer beso? ¿Recuerdas cuando te graduaste? ¿Un ascenso en el trabajo? ¿Tu boda? ¿Tu compromiso? ¿El nacimiento de tus hijos? ¿Recuerdas unas vacaciones y a pescar en la costa de México? ¿Comer con tus amigos, beber un buen vino, sentir la brisa y ver el atardecer? Pero no puedes recordar qué cenaste anoche, ¿verdad? Porque la rutina duerme al cerebro y la mayoría de los norteamericanos pueden decir dónde estaban el 11 de septiembre, pueden decir con quién estaban, a qué hora era y qué estaban haciendo. Porque todo lo que vieron y oyeron cambió su estado interno. Cuando te sientes diferente por dentro, reaccionas y prestas atención al hecho externo que lo causó. A ese suceso se llama un recuerdo. Piensa en esto. Eres un genio, ¿verdad? Si los sentimientos y las emociones son producto de experiencias pasadas y te sientes del mismo modo todos los días, ¿qué significa? Que en tu vida no pasa nada nuevo, ¿no? Si los sentimientos y emociones son producto de experiencias pasadas y no puedes pensar más allá de lo que sientes, o los sentimientos se han vuelto el modo de pensar, ¿estás pensando en el futuro o en el pasado? Me dijiste que tus pensamientos se relacionan con tu destino, y si piensas igual a lo que sientes y estás pensando en el pasado, sigues creando más del pasado. El modelo de realidad cuántico aún funciona para ti. Tu cuerpo es tu mente inconsciente y no registra la diferencia entre una experiencia real de tu vida que crea una emoción y una emoción que fabricas solo con el pensamiento. Para el cuerpo es exactamente lo mismo. Si te pasas años en este círculo de pensar y sentir, tu cuerpo, como mente inconsciente, cree estar en la misma experiencia 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. El cuerpo cree que vive en el pasado, y si condicionas al cuerpo para que sea la mente, el cuerpo vive de hecho en el pasado. Y no puedes crear un nuevo futuro si tu cuerpo vive en el pasado. ¿Entiendes? Cuando reaccionamos ante algo o alguien de nuestra vida, el cambio químico que se da en el cuerpo se llama periodo refractario. Reaccionas ante algo o alguien y de pronto te sientes químicamente diferente. No sabes controlar tu reacción emocional ante ese suceso y esa emoción dura horas o días. ¿Sabes cómo se llama eso? Un estado de ánimo. ¿Qué te pasa? Creí que nunca lo preguntarías. No estoy bien de ánimo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me pasó algo hace 5 días. La reacción emocional todavía me dura. Si el mismo periodo refractario te dura semanas o meses,
se llama temperamento. ¿A él qué le pasa? No sé, tiene mal temperamento. ¿Por qué estás tan enfadado? Me pasó esto hace 10 meses. Y la reacción emocional todavía me dura. Estoy memorizando mi emoción. Y si el mismo periodo refractario dura años y años, se convierte en un rasgo de tu personalidad. Las personas acarrean sus emociones capa por capa y creen que eso es quienes son. Eso no es quienes son. ¿Coincides conmigo entonces en que para cambiar tu personalidad tendrás que observar las emociones que has memorizado, que son parte de tu identidad? ¿Sí? ¿Acaso dije, observa el suceso, analiza el suceso? No, no tiene nada que ver con el suceso. Cuando te liberas de esas emociones, empiezas a liberar energía, porque el cuerpo ya no es esclavo del pasado. ¿Me sigues? Eres una esposa estupenda, tu vida es maravillosa, todo es ideal, y de pronto tu esposa llega a casa y te anuncia que se muda a Buenos Aires con sus 2 secretarias. Tú estás criando a tus hijos, viviendo tu sueño, y te sientes enojada, frustrada, celosa, envidiosa, triste, y sientes todas esas emociones. No lo sabes, pero cada vez que piensas en la experiencia, produce la misma química en tu cerebro, como si el hecho estuviera ocurriendo. Tu cuerpo vuelve a experimentar el hecho de 50 a 100 veces por día, y estás acondicionando el cuerpo a la mente del pasado. Luego llamas a tu madre y le cuentas. Luego le cuentas a tu familia y sigues hablando del tema. Sigues creando químicos y activando y conectando los circuitos del cerebro. Y se vuelve un estado de ánimo. Se vuelve un temperamento. Dura años y años y se vuelve parte de tu personalidad. Eres una persona enojada y amargada. Y 20 años después alguien te dice, ¿por qué estás tan enojada? Y tú dices, soy así por esto que me pasó hace 20 años. Desde una perspectiva biológica, eso significa, no he cambiado en 20 años. Este hecho me trastornó y ahora me define esta emoción de una experiencia pasada. No he cambiado en 20 años. ¿Me sigues? Otra mujer tiene una vida ideal. Llega su marido y le dice que se muda a Barcelona con sus 2 secretarias y el programador. Y esta mujer siente las mismas emociones. Está enfadada, frustrada, celosa, envidiosa, amargada, llena de odio, de juicios y triste. Y esto dura un tiempo. De pronto, empieza a observar cómo se siente y dice, vivir con estas emociones no es quererme. Y busca un libro sobre el amor incondicional y lo lee, se compra los CDs complementarios y los escucha, y viene a Unity Church y escucha al reverendo Steve y activa y conecta toda esta información en su cerebro, y ahora está sopesando sus viejas creencias con los nuevos conceptos. Atraviesa la noche oscura del alma y se da cuenta de que las respuestas deben venir de su interior, y en un instante, después de semanas de adquirir esta información, llamar a la puerta de la posibilidad finalmente es algo visceral, y dice, Dios mío, si yo me amara y amara a mi exmarido, lo liberaría y le desearía lo mejor, y se relaja. Acorta el periodo refractario de sus reacciones emocionales. A eso se llama inteligencia emocional.
y sigue adelante con su vida. Cría sola a sus hijos, los lleva a clases de béisbol, de fútbol y de ballet. Trabaja de día y estudia de noche. Se levanta temprano para que los niños vayan a la escuela. Pasan los años y finalmente termina su carrera. En menos de un año consigue un nuevo trabajo en Austin, Texas, una de las ciudades de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. Tiene un trabajo estupendo, con gente estupenda, y de pronto, en menos de un año, se enamora del vicepresidente de la empresa y viajan por el mundo. Compran una casa en el sur de Francia y pasa los veranos en Francia y los inviernos en Austin. Sus hijos se casan, tienen hijos y se gradúan de la universidad. Cuando ves a esa mujer 20 años más tarde y le dices: pero tu marido te dejó hace 20 años, ¿qué crees que te va a decir? Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Un recuerdo sin la carga emocional se llama sabiduría, y esa es la cuestión. Si vives con las mismas emociones todos los días y programas a tu cuerpo para que sea la mente de esa emoción, estás viviendo tu vida a través de la lente del pasado. Y cuando liberamos al cuerpo de esas adicciones emocionales y el cuerpo se instala en el presente y libera energía, a eso se llama dicha. Y ves un paisaje totalmente diferente. Ves la posibilidad que jamás habías visto, porque ya no estás mirando a través del pasado. ¿Me sigues? ¿Todavía eres un genio?